haces sana, con Daniel a tu lado, la vida no es tan vana. Cada risa y llanto, un paso en la senda. Aquí no hay juicio, solo empatía que emprenda. Mente es un lugar para vivir, donde... Bienvenidos una vez más a De Demente el podcast. Yo creo que a lo largo de todas estas emisiones, a lo largo de todos los episodios que ya tenemos grabados, ya quedó claro cuál es el propósito de este proyecto. Pero si tú es la primera vez que nos ves, pues déjame decirte que nosotros tenemos un firme propósito: hacer o sensibilizar a las personas para que se den cuenta que las necesidades emocionales es un asunto de todos los días y que es necesario que esas necesidades se traten, se canalicen y reciban la orientación necesaria. Hoy estoy muy emocionado porque tenemos a un invitado muy especial, como todos los invitados que hemos tenido en este espacio. Pero hoy vamos a conocer el lado sensible, el lado humano, el lado más cercano a una figura que nos muestra en el escenario pues una parte cómica, una parte de risa, de chiste. Hoy venimos a conocer la historia sensible de Omar Moreno. Bienvenido, Omar. Este es tu espacio. Muchas gracias por invitarme, gracias a tu audiencia por estar aquí. Pues nada, a ver qué sale. Es un reconocido comediante sinaloense y del noroeste del país, aproximadamente 130 shows o espectáculos solo en la Ciudad de México, acompañado de grandes figuras de la comedia. Por ahí aparece en su lista de personas con las que ha trabajado, como Franco Escamilla, y le ha aprendido a muchos otros comediantes tips. Ha trabajado de manera cercana, ha tenido o le han hecho recomendaciones precisas acerca de su trabajo y cómo él ha aportado al trabajo de ellos. Sí, hablamos de comedia, hablamos de risas, hablamos de chistes, hablamos de stand-up, de lo complicado que puede ser estar al frente de un escenario haciendo reír a la gente. Y precisamente eso es de lo que vamos a hablar. Porque, pues, si bien es cierto, el llanto y la risa son dos manifestaciones de emoción o de sentimiento. Sin embargo, es muchísimo más sencillo hacer llorar a las personas que hacerlas reír. Y Fíjate creo que yo soy llorón, yo soy muy llorón. No sé si eso diga algo específico sobre mí. Yo te diría, sin temor a equivocarme, yo creo que yo lloro casi todos los días. O sea, ya ahorita escuchar una canción, acordarme de algo, ver un TikTok, o sea, sí, de verdad, sí. A veces digo, no estaré roto, porque sí lloro mucho. ¿sí? Y posiblemente no sea un tema de ruptura, no sea un tema que haya marcado, simplemente estamos hablando del lado más sensible de las personas, que muchas veces no logra desarrollarse porque nuestra vida, nuestras historias de vida, incluso la historia de vida familiar, va haciendo que nosotros creemos una imagen y que vayamos protegiendo muchas cosas, y que ese lado sensible en muchos momentos, en muchas ocasiones, no salga. Pero pues mira, es un dato interesante saber que alguien que se dedica a la comedia, que se dedica al stand-up, que se dedica a hacer reír a las personas, también conecta con esa otra parte sensible. Bastante. Y reconocer que muchas veces el llanto no solamente es de dolor o de tristeza. Hay personas... ¿Sabes qué me gusta? O sea, de verdad, como que una lloradita me agrada. Como que no sé si siento que libero algo, pero no me desagrada, no me da tanta pena, la verdad. No es que, ay, que no me vean, o sea, no. De hecho, no sé, con mis amigos, a veces otros comediantes hemos jugado, estamos a lo mejor en una reunión y ponemos algo en la tele, música, y de que vamos a poner una canción o un performance de llorar. Así, ese es el objetivo, vamos a tratar de llorar. Y pasa, me acaba de pasar con una canción de un concurso de, no sé, La Voz o algo así. Pero sí, estoy muy en contacto con esa parte de las lágrimas. Y es un tema interesante porque, repito, no todas las personas se dan ese permiso, no todas las personas se dan la oportunidad de conectar con su lado sensible. Incluso yo te puedo compartir que tengo amigos que se juntan a ver películas para llorar, porque lo disfrutan llorar, está chido. porque conectan con las historias y se permiten hacer ese vínculo con esa parte emocional. Y puede ser sorprendente en un trabajo como el tuyo, donde pues lo que buscas es hacer reír a la gente. Hacer reír a la gente. Pero
Antes de todo esto, antes de lo que puedas platicarnos de tu experiencia, de lo que hay en el show, cómo te preparas, con quién has trabajado, qué representa para ti tu trabajo, Sí. hay una pregunta de la que no se escapan mis invitados A ver, échale. y yo creo que a veces hasta los pongo a pensar un poquito antes de responder, pero Ok. ¿quién es Omar Moreno? Sí, está un poco tramposa pregunta, ¿no? Como que nunca lo piensa uno mismo. Yo creo que soy una persona muy aferrada, ¿no? Como muy luchón, muy en contacto, te decía, con mis emociones. Em, sí, yo creo que eso, o sea, yo creo que yo me veo a mí mismo como una persona muy aferrada, muy luchona, muy sintiendo todo lo que hace para bien o para mal. La neta es que sí soy sensible en el aspecto de que alguien hace esto o aquello que en relación hacia mí y sí puedo llegar a sentirme bien o mal muy fácilmente. Eh, Incluso no fue sencillo pasar de una etapa godín a estar trabajando en el tema de redes sociales porque caigas bien o mal, siempre va a haber comentarios de ambos lados, positivos y negativos. Y sí soy la persona a la que le puede llegar a afectar de cierta manera lo que digan, pero creo que también al mismo tiempo, por lo mismo competitivo que soy, el ver ese tipo de cosas como que me infla, ¿no? Como que, a ver, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué me está faltando? Pero en general yo así me veo. ¿Ok? Y puede ser complicado responder esta pregunta de quiénes somos porque las personas difícilmente nos detenemos un poquito a pensar, Estoy de acuerdo. ¿qué? ¿Quién soy? ¿Sobre qué estoy parado? En este momento, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué estoy experimentando? Y es que hay una frase que dice, yo hablo de los demás, que otros hablen de mí. Entonces como que nos enfocamos muchas veces más en lo que está alrededor que en lo que está aquí dentro de nosotros, ¿no? Y hay otras frases más coloquiales que un poco más groseras, dice que los zorros nunca se ven la cola porque pues hay cosas que no duele mucho hacer ejercicios de introspección. Totalmente. Duele Sí. mucho detenerse y decir, ¿qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué me está yendo mal? Y responsabilizamos, esa es una tendencia muy común, que las personas responsabilicen a otros de lo que está sucediendo, pero en realidad lo único que necesitamos es detenernos, sentarnos y pensar. Pero es que, ¿sabes por qué creo que puede pasar eso también? Y te tengo que confesar que parte del por qué me interesó venir a la entrevista es porque justo estoy escribiendo una rutina que tiene que ver con estos temas y es un análisis que hago. Creo que parte de lo que nos impide vernos a nosotros mismos con libertad es que estamos muy expuestos. El tema de redes sociales, no es fácil ver un video de motivación y la gente apaga tu brillo y no dejes que apaguen tu luz y bla, bla, y poner, no, mi luz está opaca porque soy un ojete, porque me porté mal con mi esposa, porque no atiendo a mis hijos. Es bien difícil porque estamos expuestos, es bien difícil decirlo en voz alta, escribirlo, plasmarlo en algún lugar, porque nos sentimos observados por todo el mundo. Entonces creo que eso complica un poquito el hacer introspección y ser 100% honestos con nosotros mismos. Así es. Y ahorita precisamente que comentas este punto del contenido que hay en las redes sociales y que de repente para muchas personas puede ser muy sencillo tomar un video que podemos ver en TikTok y decir con la frase que consideremos nosotros es la más adecuada. Dicen, es que yo solamente de redes sociales vivo y para mí es suficiente un video motivacional de 60 segundos que voy a ver en TikTok, pero en realidad no es eso, pues no es solamente lo que podamos observar o escuchar en ese video y decir, es que sí, yo soy el ser más maravilloso y extraordinario del mundo. Sí, eres Que el eso es lo pez. que abunda. Sí, Totalmente. eso hay muchísimo, muchísimo, pero y no estoy en desacuerdo con la idea de que las personas nos creamos ese chip de que somos seres extraordinarios, pero dentro de todo eso, dentro de todo lo que hay para ser seres extraordinarios, no todos los seres son extraordinarios en positivo. Hay Estoy seres de acuerdo. extraordinarios en negativo y entonces comprendemos Estoy de de forma inadecuada. Y lo que debemos hacer, lejos de ver videos de 60 segundos en TikTok sobre mensajes motivacionales, es contactarte a cualquier persona que te pueda brindar ayuda emocional para que encuentres aquello que no está funcionando. Y eso es lo complicado. Es que yo entiendo el querer vernos con amor y el querer sentirnos suficientes o buenas personas y lo que tú quieras, pero yo creo que en esta última época, sobre todo con eso que comentas,
nos está haciendo mucha falta la autocrítica. La autoestima es importante, pero creo que la autocrítica es más. Si no ves en qué estás fallando, no puedes evolucionar como persona, no puedes cambiar, no puedes mejorar. Y justo eso es lo que hacen ese tipo de videos. Decirnos a todos que todos somos maravillosos, que todo lo hacemos bien y que todo lo que está pasando de negativo a nuestro alrededor es porque alguien nos está estorbando o nos está deseando el mal. Y no veo de dónde haya crecimiento si tu premisa en la vida siempre es la misma. ¿Sí? Y siempre es la línea positiva sin hacer un ejercicio de autoanálisis y decir, sí, o sea, me está yendo bien por esto, pero también la estoy regando en esto otro. Así es. Y se necesita mucha madurez emocional para poder reconocer no solamente lo que las otras personas observan de ti, sino lo que tú también puedes observar y analizar de ti. Hay un ejercicio por ahí, búsquenlo, en internet lo pueden encontrar con mucha facilidad y habla acerca de la ventana del autoconocimiento, también conocido como la ventana de Johari, y hay 4 cuadrantes y te dice qué es lo que la gente ve y sabe de ti, qué les permites ver de ti, pero también hay una parte que tú no dejas ver. Claro. Y no se la muestras, y es algo que la gente no sabe de ti, tú te la quedas guardada. ¿Por qué te la quedas guardada? Porque finalmente sí es algo que eres. Sí. Exactamente. Te digo, es complicado, es complicado. Yo creo que ahorita, y esta es la premisa de lo que estoy trabajando, creo que hay un exceso de amor propio. No sé si esté bien, si se escuche bien el decirlo de esa manera, porque me queda clarísimo que el amor propio es súper importante y que hay que creer en uno mismo y que hay que confiar y que hay que verse con buenos ojos ciertas cosas, pero creo, lo que mencionas, que ya llega un grado en donde puede llegar hasta ser tóxico, creo yo. Sí eres buena persona, pero hay estas áreas de oportunidad que no estás viendo por creerte lo máximo siempre. Hay que pararle. No porque, no es verdad. Tu tía no es tan enojona. A lo mejor tú también hiciste algo para cooperar a que se enojaran en la cena navideña o para que no te hables con tus hermanos. Sí hay que cargar con cierta responsabilidad y creo que últimamente, al menos desde donde me toca verlo a mí, sobre todo en redes, nos queremos desatender. Queremos desatender esa parte, queremos como que no. Me estás diciendo que tengo que cambiar, me estás diciendo que algo no está perfecto en mi persona. No me convienes, no me sumas. ¿Sí? Es como si las personas tuvieran una tendencia a querer vivir como en el cuento de Blancanieves y la bruja que se ve en el espejo y le pregunta al espejo que si quién es la reina más hermosa del reino. 100%. Y el espejo le va a estar contestando lo mismo. Tú eres la reina más hermosa del reino, cuando en realidad la verdad no es así. Pues. Así es. Pero es la historia que ella se está creando y como muchas personas también se crean, creyendo precisamente esta idea y no permiten o no se dan la oportunidad de escuchar o de recibir críticas. Y aquellos que dicen, es que es crítica constructiva. No hay críticas constructivas ni destructivas. Al final son críticas. 100%. Al final son críticas y el tema aquí es que nosotros tenemos que desarrollar la madurez emocional que nos permita quedarnos con lo que nos hace mejorar y desechar aquello que simplemente se está haciendo con tal de dañar o con una intención inadecuada. De acuerdo. Entonces, sí es complicado hablar de esta cuestión del exceso de amor propio y de cómo lo van vendiendo, porque también las generaciones han ido cambiando. Los jóvenes hoy tienen un tema bastante marcado y hasta la generación de cristal les llaman porque no se les puede o es muy difícil hacerles ver sus errores. O sea, el tema de cómo ellos van construyendo hasta a manera de burbuja la protección de esto. Sí, estoy completamente de acuerdo con esta cuestión de no solamente es tema de autoestima, también es tema de autocrítica y de no solamente de escucharlas de aquellos que te la hacen, sino de lo que tú puedes hacer para analizar tu propio comportamiento. De acuerdo. Sí, entonces, sí es bastante interesante y los jóvenes hoy, y no estoy diciendo que yo me sienta viejo ni que tú estés viejo, sino que las generaciones van cambiando y la forma de concebir la realidad puede irse transformando. Por eso es que hay muchos problemas con los padres actuales y los jóvenes adolescentes, por el cambio que está habiendo en la concepción, en las ideas. Así que pues yo creo que hay que tener muy despiertas esas alertas, esas antenas para poder identificar. Un equilibrio. Sí. No te estoy diciendo que te tumbes al piso y que veas todo lo malo que hay en ti, pero pues a veces es esto, a veces es lo otro. Sí, pero hay que saber diferenciar. Y también hay por otro lado personas que son tan autoexigentes. Exactamente, por eso te digo.
que se centran solamente, y lo he visto en terapia, donde le digo, aquí está una hoja y lo divides y por un lado pones tus fortalezas y por otro lado pones tus debilidades o tus defectos y tus virtudes. Y hay personas a las que así se les facilita hacer el listado de defectos o de debilidades y las virtudes y las fortalezas, 2, 3 cositas, pero porque se centran mucho en esta cuestión del tema negativo y tiene que ver con un asunto de historia de vida familiar, cómo los fueron criando, qué tan expuestos estuvieron a la crítica, porque hay niños a los que no los exponen a la crítica desde pequeños. Es que sabes que también nos han enseñado que la humildad es no echarte porras a ti mismo. También creo que eso sucede. Es que tú tienes que decir que eres el mejor o que eres bueno en tal cosa, no eres humilde. Estás siendo presumido, estás siendo... O sea, simplemente yo creo que es más fácil hablarle a un compa y decirle, güey, me pasó esto, échame la mano, dame un raite, que hablarle a alguien y decirle, güey, gané esta cosa. Me dieron un reconocimiento, me dieron un premio, me fue muy bien. Creo que es menos la gente a la que te atreves a decir eso, porque justo está el sentido de perder la humildad al estar diciendo, soy un fregón en esto o me salió muy bien aquello. Y tus mismos compas a veces sin malas intenciones, ay, hombre, sí, ya. Creo que por ahí puede ir esa parte que mencionas, que nos es más fácil y nos vemos hasta mejor diciendo, tengo todos estos 17 defectos. Ay, nomás me encontré 2 virtudes, mira qué humilde soy. Dime tú cómo mi lista de virtudes está corta para yo sentir, ¿sabes? Me parece que puede ir por ese lado también. Y cuando eso sucede, pues nosotros desde este punto de vista decimos que hay también muchas personas que tienen una necesidad inmensa de reconocimiento social. O sea, están esperando que las personas les reconozcan sus virtudes porque ellos solamente pueden ver sus defectos. O no simplemente, no es que vean solo defectos. Ajá. Ven tanto defectos como virtudes, pero les agrada muchísimo más que las personas les digan, no, hombre, es que eres buenísimo para esto, Claro. es que tú eres excelente para esto, y todavía para no pecar de arrogantes, no, ¿cómo crees? Mira, o sea, juegan con situaciones de personalidad que 100%. que a veces les juegan en contra, porque también depende mucho del ambiente, de los escenarios, del lugar en donde se desenvuelvan. O sea, muchas variables aparecen para esta cuestión. Entonces, Sí. se requiere mucho trabajo emocional, se requiere mucha madurez, se requiere mucho que difícilmente de niños se les inculca a las personas en la familia, y pues se trata de ir rompiendo esquemas, se trata de ir rompiendo paradigmas, y precisamente hablando de eso, de romper esquemas y romper paradigmas, tú mencionaste algo bastante interesante ahorita. Ajá. El trabajo que costó pasar de un Omar a otro Omar, es decir, Sí. un Omar al que se le enseñó, como muchos jóvenes se les enseña, o a las personas se nos ha enseñado, que debemos de tener un trabajo fijo, estable, pago quincenal, con horarios fijos, con igual, de acuerdo a las teorías de la administración, pues con objetivos claros, metas claras, y convertir el enfoque de su energía y de su esfuerzo en una actividad que puede ser pues distinta. Al final sigue siendo trabajo, Claro. y demanda, pero para los esquemas sí es distinto. Sí. ¿Qué tan difícil fue para ti romper con ese esquema? Sí, fue bien complicado porque fue complicado y fue sanador de alguna manera, porque yo nunca me vi desde niño en un trabajo de ese tipo, ¿no? Yo trabajaba en una oficina con mi lugarcito, con mi horario, mi comida y mis responsabilidades, pero yo nunca me vi así. Yo de niño quería ser futbolista. Cuando ese sueño se acabó, caí en una especie de depresión en donde yo dije, pues ya no hay nada que yo quiera hacer realmente, ya a donde me lleve este rollo, y me llevó a esa oficina y yo estaba resignado de alguna manera a que pues ya esta es mi vida y supongo que solo iré tratando de escalar y a ver hasta dónde llego, ¿no? Fue difícil, ¿por qué? Porque no te quita el miedo de salirte justo del esquema, ¿no? De lo tradicional, de lo convencional, de intentar hacer algo que además, no quiero demeritar ninguna profesión artística, porque todas son súper valiosas y súper complicadas, pero aquí hay muchos cantantes, aquí hay muchos futbolistas, aquí hay muchos beisbolistas, aquí hay muchos a lo mejor escritores. Lo que no había era comediantes prácticamente, y menos en el ramo específico del stand-up. Y eran muy poquitos los que apenas estaban empezando, me tocó ser de esa primera generación, y el miedo a no pegar
a que no gustara eso en Culiacán y a yo particularmente no tener el suficiente éxito, y luego cómo regreso a la oficina, ¿no? Llegará alguien más joven a quitarme ese lugar, ya no sé, perdí antigüedad, voy a poder encontrar otro trabajo igual de bueno. Ese miedo fue complicado, porque además yo me sentía una especie de farsante, ¿no? Hablándole al celular como si fuera influencer. Hey, amigos, vayan a mi show. Me daba mucha pena, no fue sencillo, ¿no? Me subí al escenario con muchos nervios. Todavía me da nervios, pero era diferente, ¿no? Casi te diría que era miedo, ¿no? Fue complicada esa parte de animarme a dar el paso, pero una vez que lo hice fue sanador, te digo, fue liberador, porque sí me di cuenta que definitivamente no iba a terminar siendo feliz en esta otra cosa, ¿no? No sé dónde voy a terminar con esto, no sé qué va a pasar, pero sí sé que por acá no era. Y no me atreví a dar ese paso para intentar algo diferente, ¿no? El miedo al fracaso me tuvo atorado ahí bastantes años, y una vez que lo hice, muy rápido dije, bueno, no sé si voy a terminar pidiendo prestado, durmiendo bajo de un puente o batallando el resto de mi vida, pero definitivamente por allá no era, y parece ser que sí es aquí. Y con el paso del tiempo lo confirmé. Y justamente yo hablaba con una persona hace poco y claramente le dije, para mí es mejor que tú tomes una decisión correcta pronto, no te apresures, pero piensa muy bien las cosas, porque preferible que tomes la decisión aún y cuando sea una decisión completamente diferente a lo que estabas haciendo, pero es mejor que hagas esto y que seas feliz y que disfrutes lo que haces, a Claro. que con el paso del tiempo te conviertas en una persona, una chica, era una mujer, que te conviertas en una mujer que viva frustrada porque no está disfrutando hacer lo que está haciendo. Pero fíjate que a ver, ahí tengo yo un tema. Yo me acuerdo muy bien de un amigo, y le mando un saludo, Javier Cruz. Yo hablaba con él en alguna ocasión y con otros amigos de esta parte en donde yo no quería estar donde estaba, ¿no? Y no me gusta, siento que voy disfrazado todos los días a la oficina. Y a mí no me gusta usar zapatos, no me gusta estar fajado, no me gusta hablar con él saludos cordiales, no soy yo. Y un amigo decía, güey, pues ¿por qué no te sales? Justo eso, anímate, ¿por qué no haces las cosas? Estás ahí nada más esperando. Y contestó algo que puede ser una excusa, pero también me parece algo muy real, con lo que mucha gente se puede llegar a topar cuando está en esta disyuntiva entre me quedo donde estoy o hago esta otra cosa. Decía él, déjalo. No todos tenemos el lujo, la facilidad o la valentía de aventarnos a dar ese paso. No todos tenemos una familia como colchón que nos va a ayudar si nos caemos y no nos sale. No a todo mundo le sale ese cambio. No todo el mundo tiene ahorros, no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito, no todo el mundo tiene un respaldo que lo haga decir, órale, va, es 1 de julio y ok, a partir de aquí empieza mi aventura. Si para diciembre no funcionó, yo sigo teniendo techo, a lo mejor con menos lujos, pero sigo estando bien. No todo el mundo puede hacer eso, y yo me he topado con comediantes emergentes que me preguntan, ¿cómo le hiciste? Me dicen, entonces renuncio a mi trabajo. No, carnal, no renuncies. No, como dijiste tú ahorita, piénsalo bien. Convive lo más que puedas con el sacrificio de dividirte. No te vayas nada más por el lado romántico de voy a dejar todo por un sueño. Prepáralo. Ve pavimentando el camino para que no te vayas a topar con pared de la nada, ¿no? Ve viendo cómo está el rollo, cómo es convivir con las dos cosas, cómo sería si le dedicaras más tiempo, qué tanto estar. Aprende primero, porque creo que sí nos vamos muchas veces con el lado romántico de anímate, no pasa nada, y lo vemos en películas de Disney y lo que tú quieras, pero hey, hay una realidad que no es tan bonita como a veces te lo pueden pintar en otro lado, ¿no? Hay una cosa que aquí si no resulta ya no hay otra vida. No hay continúe en el Nintendo, se acabó y se acabó. Entonces yo sí a todo mundo sí le digo, anímate, sí, pero prepáralo primero. Prepárate tú y prepara el camino. No es nada más, órale, vámonos. Y precisamente esto que tú mencionas ahorita sobre las películas de Disney es algo que yo también lo repito mucho. Las películas de Disney, y no tengo nada en contra de Disney, me encanta muchísimo. Yo sí desde que destruyó Star Wars. Sí. Pero, o sea, ellos terminan sus historias y vivieron felices para siempre. ¿Qué hay después? O sea, ¿cómo mantener esa felicidad de manera eterna? O sea, ¿cómo nos ha vendido esa idea
Y las personas se la creen. Y no estoy diciendo que no podamos ser felices. Claro que sí. Sí vamos a ser felices, pero esa felicidad, lo que nosotros de manera técnica llamamos bienestar subjetivo, Ajá. pues es subjetivo y no va a durar para siempre. Ese es el tema, que la gente, mm, híjole, es un tema bien profundo, bueno, al menos desde mi punto de vista. Creo que la felicidad nos agobia muchas veces más de lo que la disfrutamos, porque estamos pendientes en el antes, en el durante y en el después, por conseguirla, por mantenerla y por haberla perdido. Yo creo que es hacer las paces con que es efímera, hay momentos buenos y hay malos, a veces como una carne bien rica y otro día me toca comer frijoles de carreta, a veces descanso mucho y a veces me toca madrugar. Si no existiera lo malo, no existiría lo bueno, no podríamos distinguirlo. Sabemos que la luz brilla porque tenemos la oscuridad que no nos deja ver. Entonces creo que hay que abrazar ambas partes y disfrutar cuando nos toque vivir una, aprender cuando nos toque vivir la otra. Y yo en lo personal he aprendido con el paso del tiempo a no buscar ni perseguir felicidad, sino más tranquilidad, como más paz, estar a gusto, tranquilo. Ay, no estoy extasiado, bueno, no tengo pareja, por ponerte un ejemplo. Pues, y a lo mejor no voy a tener, o a lo mejor llega y cuando llegue, lo más probable es que se acabe, porque nos enojamos, porque ya no somos compatibles, porque alguien le dijo en un bar lo que quería escuchar el día que nos peleamos. Es nada más un pedacito y hay que aprender a disfrutar todo completo. Así es. Y como bien lo dices, hay oscuridad porque hay luz. Así es. Sí, si no, dense cuenta cuando ustedes estén en su casa en las noches, si tienen baño, no sé, se me ocurre un ejemplo, tienen baño contiguo a la recámara y el foco o la luz de tu recámara está apagada, pero del baño se filtra una luz, tu recámara va a estar muy oscura porque hay una luz que está encendida y no hay oscuridad completa. El tema aquí está, como lo mencionas, que debemos de plantearnos de manera hipotética todos los posibles escenarios cuando nosotros vayamos a tomar una decisión. En el mejor de los casos puede pasar esto, pero en el peor de los escenarios puede pasar esto otro. Entonces, tener todas las posibles situaciones nos permite a nosotros prepararnos por si pasa esto, por si pasa esto, por si pasa esto, por si pasa esto, o por si simplemente no pasa. Así es. Entonces, esta idea de ver todo como muy bonito y todo va a salir porque tú tienes la intención. No basta con tener intención, hay que pensar de manera estratégica, lleva tiempo, como lo mencionas. O sea, ve pavimentando el camino para que cuando tengas que tomar la decisión sea lo menos turbulento posible. Y hay que ser conscientes que nuestra realidad es un reflejo de nuestras acciones, no de nuestras intenciones. De desear, de pedir, de manifestar, de querer, todo el mundo puede. ¿Qué haces en función de eso para que se refleje en tu realidad? Eso es lo que muchas veces también, es que yo quiero, es que yo deseo, es que yo lo pido, es que yo desde chiquito soñé y lo que hiciste. Ese es el tema también, pues hay que accionar. Y luego mencionas, y te lo agradezco como un ejemplo positivo, esta realidad, ¿no? De esta persona que se atrevió a hacer esto y que bla, bla. Esta realidad tiene un background, tiene mochilas, tiene cosas ahí que algunas personas lo sabrán, otras no. Y el camino para estar de bajadita 10 minutos estuvo empedrado y empinado muchas veces, mucho tiempo, y va a volver a estar, sin duda. Entonces es un tema de, por eso te digo que yo así me veo, de insistir, de persistir y de no desistir. Y esta mochila cargada, pesada y pues con muchas experiencias es el reflejo de la vida, porque si es verdad, muchas personas creen que la vida siempre va en ascendente y siempre van a ir hacia arriba, y a veces irás para arriba y habrá otras en las que te mantengas y habrá otras en las que vayas de picada y así es la vida, porque es dinámica, porque es cambiante, porque se transforma, y hay muchas personas que no se dan cuenta de eso. Así es. Y estoy seguro que cuando tú tuviste que tomar esa decisión, que sí es verdad, hay muchas personas para las cuales tú puedes ser un ejemplo y que pues es bastante aceptable que les dicen, no, espérate y detente y hazlo con esto y no te despegues de la idea, porque ahorita que tú estabas narrando el hecho de cómo tomé la decisión y cómo lo fui haciendo a partir de, iba y me sentía disfrazado ir fajado con zapatos y demás, por mi cabeza pasaba y no se podían combinar las dos cosas. Se combinó un tiempo hasta que ya no pudo convivir.
Y yo llevé las cosas a que tuviera que tomar una decisión. Ya el estarle dedicando tiempo a la comedia y los horarios que esto implica y la distracción que provocaba en mí el estar tratando de mejorar en esta otra cosa, impidió que pudiéramos seguir conviviendo, ¿no? Pero convivió casi 2 años, si no es que los 2 años completos, el estar siendo Godín y el estar trabajando en la comedia, ¿no? Ir desvelado, ir distraído, ir a veces, y no me siento orgulloso, pero a veces hasta crudo después de un show que me tocó, que tal empresario te invitó a tal lado y que va a salir un show privado, pues ahí voy, o que tal comediante que si le quieren seguir, y comediante más conocido, a lo mejor con el que me tocó trabajar. Y llegó un momento en que ya mi trabajo de oficina estaba desatendido, pero yo traté de que convivieran lo más posible. Por eso doy el consejo que doy, ¿no? Sí, es más cómodo hacer una sola cosa y enfocar toda tu energía en una, pero tendrías que ir midiendo. Al menos esa fue en mi caso, en mi experiencia, y creo que resultó más o menos bien. Y esa fue la estrategia y me imagino que esos 2 años sirvieron para pavimentar el terreno y el tiempo que duraste tú pavimentando el terreno para cuando llegara el momento de tomar la decisión. Me imagino que hubo momentos en los que tuvo que haber paladas más profundas que otras, Claro. como ya lo mencionas, pero ¿quiénes han sido o quiénes fueron durante ese tiempo en el que tú estuviste tu principal red de apoyo? Porque si bien es cierto, ahorita lo decías, no todos tienen la facilidad de tener una tarjeta de crédito, de tener un trabajo que permita ahorrar, una cuenta en el banco, Ajá. y estamos hablando ahí de cuestiones un tanto materiales, pero si nos vamos hacia todo el entramado de personas con las que convivimos, y es a lo que yo siempre le voy a apostar, a la red de apoyo con las que las personas contamos, y no estoy hablando de las redes sociales porque podemos Claro. tener miles y millones de seguidores, pero ¿quiénes son realmente las personas que Omar Moreno han estado soportando, las personas que han sido la fuente, la base, el apoyo de Omar Moreno? Híjole, sí se me complicaría llenarte los dedos de una mano, sinceramente. Te diría que de manera indirecta, mi mamá, que fue una persona con la que es una persona con la que hablo mucho todavía, muchas veces no para contarle un problema, no para que me dé una solución, solo para dejar de pensar en esto que me puede tener estresado, ¿no? A veces nada más para platicarle. Por ahí un amigo que también me ayudó mucho al principio, que se llama Ulises Díaz, que un tiempo fue mi manager también. Y yo creo que todo lo demás, sin afán de ofender a nadie, fueron distracciones, carnal. O sea, honestamente, de yo ir a apoyarme, marcarle a alguien, decirle algo, es gente que en general ha estado de paso. A lo mejor ahorita no recuerdo a alguien que fue muy importante en ese momento, pero fue alguna especie de transición, ¿no? Fue en este momento, de este periodo a este periodo. Realmente ahorita que yo conservo en mi vida y que pueda decirte como alguien a quien sí fui a acudir cuando me sentía mal, aunque sea nada más para ser escuchado, yo creo que mi mamá y este amigo que te digo, pero pues todo lo demás es muchos amigos que te invitan a tomar, muchos amigos que te felicitan porque ganaste dinero, porque saliste en un programa, porque alguien te mencionó, pero pues no pasa de ahí. Entonces, sí creo que mi red de apoyo, como tú le llamas, pues la verdad es que no fue tan grande, o no sé cómo sea una red de apoyo, digamos, normal, pero con las personas que hubo, fue más que suficiente para mantenerme despierto y motivado. Aquí no importa el tamaño de la red, no importa cuántas personas aparezcan en la red, así sea una persona, pues es justamente lo que otra persona necesita precisamente para esto. No solamente el hecho de platicar con alguien, aun y cuando no sea la situación que nos está generando incomodidad, simplemente ir a platicar de otra cosa para distanciarnos un poquito y desconectarnos y que eso nos dé claridad, ya cuenta. Eso es lo que a mí me pasó. Me costaba mucho trabajo contarle a alguien mis problemas y que me dé una solución. Entonces nada más era platicar de otra cosa, a lo mejor sí un poquito de esto, pero no precisamente buscando, préstame dinero, dime qué hacer, llévame a tal. Es nada más escuchar. Y yo con eso ya sentía que lo sacaba y sonará cliché, pero sí sentía que me quitaba una especie de peso encima y eso para mí fue suficiente para poder seguir avanzando. Y de verdad, háganlo, platiquen, porque hablando, las personas descargamos mucho. Aún y cuando no hablemos de la situación, el simple hecho de desconectarnos, y no sé si les pasa, ahorita tú te refieres de manera un tanto cómico al hecho de las personas que tienen trabajo de oficina como godines, porque es un término que Sí, bueno, se se quedó, se utiliza, entiende, sí, ¿no? se Claro. entiende,
Pero si tienen trabajo de oficina o cualquier otro trabajo que demande mucho intelectualmente hablando, desconéctense de esa actividad, así sea por 5 minutos. Desconéctense, o sea, sálganse de esa oficina, sálganse de su recámara, sálganse, levántense del comedor, del escritorio donde están trabajando, den una vuelta, salgan, vean y vuélvanse a sentar para que la claridad llegue. Pero, y ahorita estamos hablando de una actividad intelectual, pero cuando estamos dirigiendo toda la plática hacia un tema más emocional, más de problemas, de alguna dificultad, también sirve, porque eso nos permite a nosotros visibilizar algunas opciones o posibilidades que precisamente cuando estamos en el pleno centro de una crisis, por así decirlo, emocional, no nos vamos a dar cuenta. Y después decir, tan sencillo que era y yo no lo pensé de esa manera. No lo pensabas porque en ese momento estabas entregado a esa emoción, a esa situación, a ese pensamiento que no te permitía ver más allá de las dos posibilidades que tenías en ese momento. Sí, muchas veces el solo estar repitiendo la situación cuando le cuentas a alguien te hace darte cuenta de cosas que no habías visto. Estás platicando y dices, oye, está esta salida que yo no había contemplado porque como que me agobié, me cerré, me fui en el estrés. O la otra persona a veces te dice, oye, ¿y si haces esto? Y no es que te esté dando una respuesta, solo justo te saca de esta cajita en donde estabas preocupado y no sabiendo qué hacer. Y yo creo que sí te ayuda bastante eso, ¿no? Y pues, nomás para complementar lo de los godines, así le digo porque creo que es como todos entendemos, pero honestamente mis respetos para la gente que está ahí. Y lo platicaba en un podcast de negocios con un amigo hace poco. Como que nos han enseñado también un poquito que ser godín no es lo bueno y hay que ser emprendedor. Y yo digo, hay godines que les encanta su trabajo, hay gente que nació para eso y que le va muy bien. Entonces, no, para nada, mis respetos para esa gente. Simplemente yo no nací para eso, no tengo ni la disciplina, ni la paciencia. Y te podría decir que ni el expertise en lo que estaba haciendo, la neta, perdónenme, los de la empresa donde trabajaba, estaba un poquito robando. No, y hay personas que disfrutan mucho ser godines. Mucho. O sea, disfrutan llevar su lunch en el botecito de yogur. Y te voy a decir algo, el ambiente que yo vivía en esa oficina, lo extraño a la fecha, ¿eh? O sea, si algo yo extraño de ir a sentarme todos los días en la mañana a ese escritorio, es el ambiente que vivías con los compañeros. Eso yo ya no lo he podido repetir. ¿Por qué? Porque de entrada no estás con tanta frecuencia con las mismas personas tanto tiempo. Y segundo, porque pues son ambientes diferentes, ¿no? Pero sí, sin duda, yo en general, quitando la parte profesional, yo amaba ir a la oficina. Sí. Y tiene mucho el trabajo de oficina, permite muchas cosas, también roba muchas cosas cuando son horarios muy fijos, son horarios muy extendidos y todo eso de lo que se puede hablar cuando está. Pero hay personas que también se sienten realizadas porque por fin están en un escritorio, porque por fin están o tienen su propia oficina. Claro. O sea, Son circunstancias diferentes. Exactamente, son expectativas distintas y el hecho es aquí tener muy claro qué queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos y de qué forma lo vamos a alcanzar, porque bien lo decías tú, yo pude haber decretado toda mi vida que quería hacer algo, pero al final no basta solo con decretar, pues, porque por más que yo le pida a ese ser superior, al universo, a la vida que me ponga, si yo no hago que las condiciones se pongan, no voy a llegar nunca a donde yo quiero llegar. Pues. O sea, si no nos movemos no va a llegar nada, así que muévete, no basta solo con decretar, no basta solo con pensar que las cosas van a llegar, porque del cielo no cae absolutamente nada, las cosas se hacen haciéndolas. Y ahorita que tú mencionas, es que extraño el trabajo godín, extraño ese ambiente de la oficina. Y anteriormente también mencionaste, en Culiacán, en este contexto, hay muchos músicos, muchos cantantes, muchas personas, muchos futbolistas o deportistas. Lo que no hay es comedia. ¿Cómo inició tu vida en la comedia? A mí me invitó un amigo que se sigue dedicando a la comedia y le va bastante bien desde mi punto de vista, Pancho Estrada, no sé si lo has escuchado mencionar. Él empezó a subirse, yo me llevaba mucho con él en ese entonces, y él como que trataba de jalar a otros, ¿no? Por ahí a 2, 3 de la bola nos incitaba a subirnos, a mí era de los que más me decía también. Y por ahí empezó, ¿no? Una persona que desafortunadamente falleció, Ángel Martínez, empezó a organizar eventos de comedia en barecitos, donde pues no había negocio prácticamente, era simplemente súbanse a ver qué sale, vamos a ver si de esto podemos sacar algo. Y ahí me empecé a subir con ellos, a abrirles shows, a acompañarlos, a verlos. A mí siempre me gustó la comedia. De alguna manera yo ya en la oficina, mis compañeros me lo decían,
tú ya hacías stand-up en los pasillos, ya me paraba a contar anécdotas y todo. Pero no es la misma hacerlo en un lugar donde a lo mejor alguien ya pagó un boleto o está dedicando, o sea, le estás secuestrando, porque en ese momento eso era. Le estábamos secuestrando su tiempo de convivencia con el bar, con las personas que iban, porque no esperaban un show y les metíamos el show casi a la fuerza. Y entonces el compromiso con tratar de hacerlos reír era complicado, me ponía muy nervioso, pero así empezó. Fue un grupito entre Ángel Martínez, Daniel Beltrán, Pancho Estrada, que son los que el Torre Rodríguez, que son los que yo recuerdo. Por ahí empezaron a jalarme y poquito a poquito se empezó a hacer una escenita, ¿no? Ahorita ya hay bastantes más, creo, debe haber ahorita algunos 50, tal vez 60 estandoperos aquí en Culiacán, entre comediantes estandoperos. No todos, por circunstancias distintas, pueden subirse tan frecuentemente como quisieran. Tienen sus trabajos, tienen sus familias, pero hay bastante gente ahorita incursionando en esto. O sea, hay talento local, gente. Hay talento local, se enteren o no se enteren. Sí, hay mucho talento en Culiacán. Sí. Y precisamente en esta línea, porque pues hay cosas que se hablan detrás de cámaras antes de la grabación y comparaba y lo mencionaba, o sea, talento reconocido como en Monterrey, donde el talento es exponencial, el talento de comedia, e incluso hasta de animadoras infantiles y el Sí, show para bastante. adultos, hay mucho. Pero algo viene a mi cabeza cuando hablamos de comedia, porque precisamente lo decíamos ahorita, es más difícil hacer reír que hacer llorar. Ok. O sea, es más fácil que una persona llore a que una persona se ría. ¿Cómo cuidar la línea? Porque no es lo mismo ser comediante que ser chistoso. Son dos cosas completamente distintas. Estoy muy de acuerdo. Entonces, ¿cómo cuidar esa línea? ¿Cómo darse cuenta o cómo te diste cuenta tú que lo tuyo no era el simple hecho de ser chistoso y hacer reír a las personas, sino que podías ser comediante y que tu trabajo se podía profesionalizar a tal grado de llegar a presentarte y compartir escenario con figuras reconocidas en este ámbito? Yo separaría la pregunta en dos. Primero, ¿cómo no cruzar esa línea no teniendo miedo a cruzarla? No puedes ver en dónde está la línea si no te acercas. Es como el diablito de Eugenio Derbez, ¿no? Que ahí va y le pica el botón a ver qué pasa. Y ay, bueno, aquí nada más nos reímos y aquí alguien se accidentó. Sí creo que tienes que jugar y hasta la gente espera eso de ti, del comediante. Juega con la línea, toca temas sensibles. No te pases de la raya, pero quiero ver cómo te balanceas por ahí, ¿no? Creo que irte a la fácil y la suegra y la oficina y ay, la esposa. Creo que la gente ya puede llegar a esperar un poquito más, sobre todo ahorita que con las redes sociales ves comediantes de todo el mundo sin necesidad de pagar un boleto. Entonces, ¿cómo pierdes el miedo a no cruzar la línea? O no teniendo miedo a cruzarla. Yo creo que eso es bien importante, atreverte a escribir sobre temas sensibles. Ahorita, y lo dije también en otra entrevista, hay un compañero que se llama Josafat Moraila, desde mi punto de vista muy buen escritor de comedia y ya con experiencia, y él muy rápido en el Culiacanazo empezó a hablar del Culiacanazo. Y pudiera haber habido gente que se ofendiera, pero el resultado que al menos me tocó ver a mí fue gente disfrutándolo y siendo consciente de su realidad. Y estás jugando en una línea en donde no podemos salir, nos roban los carros, hay violencia, estamos encerrados, tenemos que ahora hacer pijamadas, ya no podemos salir de noche. Y él juega con eso y la respuesta que obtuvo, se le hicieron virales un par de videos y en vivo lo que a mí me tocó ver fue bastante bueno. Entonces, él cómo se dio cuenta que no estaba cruzando esa línea, no teniendo miedo a pisarla, ¿no? Creo que esa es una parte importante. Y la otra pregunta, ¿cómo me di cuenta que podía dedicarme a esto, que podía profesionalizarlo? Cuando me di cuenta que era un negocio, o sea, creo que esa parte sí me salió lo emprendedor, cuando me di cuenta que implicaba más que justo eso, solo ser chistoso, solo ser una persona que sabe decir las cosas, que tiene gracia para hacerlo. No, hay que escribir una idea. Vi a muchas personas desfilar en un escenario pensando que era ser el chistoso de la peda. Yo en la peda siempre hago reír. Aquí me van a pagar. No. Lo vi muchas veces y yo fui cayendo en cuenta cada vez. Y no quiere decir que yo lo hiciera perfecto. Al contrario, verme a mí y luego verlos a ellos fue, híjole, tú también haces un poco de eso de repente, ¿no? Entonces, a ver, no te confíes porque otra parte te lo rescató. Pule lo demás. Te voy a poner un ejemplo. Yo me subía 1 hora y a lo mejor daba risa 20 minutos. Y eran los últimos 20 minutos y yo decía, formidable,
Hasta me pidieron foto. Pero luego dije, ¿y los otros 40, güey? Vele moviendo, vele ajustando. Y a medida que lo fui intentando, fui viendo resultados y dije, claro, esto no es ser chistoso, esto no es contar lo que te pasó el viernes en una fiesta. Esto es escribir, hay reglas, hay principios básicos, hay conceptos, reglas de 3, giro de tuerca, callback, rolling gag, etcétera, etcétera. Hay que aprender a hacer todo eso. Y en ese momento fue cuando empecé a verlo de una manera más seria, porque sí es muy bonito llegar y cobrar. Pues yo ya cobro 5,000 varos, ¿no? 10,000, 3,000 por subirme al escenario. Sí, ok, pero ¿realmente te lo ganaste o fue de rebote? ¿Te aprovechaste de una moda o sí estás chambeando? Eso es lo que yo creo que hay que diferenciar. Y tú lo decías muy bien al principio, es una chamba. Y yo le digo a la gente cuando a veces se me han acercado a querer empezar en esto, eso no se les tiene que olvidar. Es trabajo. Es un trabajo divertido, pero es trabajo. No es ir a tomar gratis, no es ir a impresionar a alguien desde el escenario y luego hacer una relación de negocios o hasta conseguir una novia. No, es trabajar. Prepárate antes de subirte al escenario porque eso va a ser un reflejo. Lo que hagas en el escenario es un reflejo de eso, ¿no? Y creo que muchas veces culpamos al consumidor. Es que en Culiacán no hay cultura de eso. Ok, puede ser que tengas razón. ¿Tú particularmente te preparaste? No. Entonces, ¿qué otra cosa esperabas que sucediera, güey? Hay una frase también, no sé a quién se la estoy robando, pero me gusta mucho, que dice, no confundas moverte con avanzar. Es que yo me subo al escenario todas las semanas. No importa, si no estás trabajando, no vas a avanzar. Preparaste tu rutina, puliste los chistes, tomaste en cuenta que a tal persona no le dio risa esto, ¿qué hiciste para modificarlo? Es como en cualquier trabajo. Estás haciendo una metodología, no estás obteniendo los resultados, hay que cambiar la metodología o vas a estar estancado siempre. Y a uno lo evalúan por efectividad. Vete al deporte, al fútbol, al béisbol. Si yo te contraté por jonronero y no haces home runs, tienes que traer a otro, tarde o temprano. Entonces en la comedia hay mucha gente talentosa y joven empujando. Aquí en Culiacán ni siquiera nos tenemos que ir muy lejos. Y es nuestra obligación como nuevo para querer llegar a otros lugares, trabajarle y como ya con algo de experiencia, seguirle dando porque luego llega esta gente y en 5 minutos te fuiste. Y parece que es una actividad o un trabajo que no tiene la mayor complejidad, pero lo acabas de explicar muy bien, qué hay detrás de la preparación de una rutina. Pero sí hay mucha metodología, sí hay técnicas, sí hay reglas, sí hay principios básicos. Y pueden ser cosas que ni siquiera hayas tenido que aprender en un curso fancy ni nada. O sea, te lo decía ahorita fuera de cámara. El trabajo del comediante no empieza cuando se sube al escenario. Empieza desde que ves a qué público te vas a dirigir, desde que ves, vamos a irnos a bares, que es lo que más hacemos acá, desde que ves el ambiente en el bar, qué música están poniendo, con qué canción vas a entrar, cómo te presenta el comediante anterior, qué tanto revuelo le da, con qué actitud te subes tú. Si te subes así con tu vasito, con tu cervecita, volteando al piso, o vas haciendo hype tú también con la gente desde que estás encaminándote. Todas esas cosas cuentan, decías tú también. ¿Cómo no cruzar la línea con la gente? Observando. ¿Quién puso cara de enojado cuando se comentó tal cosa? ¿Qué tema puedo tocar ahí? ¿O cómo puedo revirar a esa misma persona con el mismo tema, pero con un chiste más elaborado? Todo eso se tiene que conjuntar. Habrá gente tocada por Dios que se sube y da mucha risa. Pero yo creo que si quieres llevar esto a otras latitudes, si quieres dejar de estar ganando tus 10,000, 5,000 pesitos en un bar cada 3, 6 semanas, hay que profesionalizarlo. ¿Quieres crecer? Hay que moverte, hay que avanzar. Sí, y no hacer siempre lo mismo, hacer cosas extraordinarias siempre, y no solamente aplica en el escenario, en el mundo, en el ambiente en el que tú te mueves, aplica en todo. Por supuesto, O sea, si quieres, como ahorita mencionábamos de los godines, o sea, si quieres crecer, quieres escalar, ¿a quién van a darle la oportunidad de crecer y de escalar? Al que está haciendo cosas distintas, al que se está preparando, al que revisa lo que hace, al que entrega bien las cosas. Entonces, esta es una situación que aplica para muchas. Recuerdo al gerente nacional de la empresa donde yo trabajaba, que en alguna ocasión me dijo, todos quieren crecer, todos quieren que les suban el sueldo, todos creen que se lo merecen porque todos se levantan temprano y todos se van cansados de la oficina. Todos dejan de hacer cosas personales por atender la oficina. Pero ¿a quién se lo vas a dar? Solo se lo puedes dar a unos pocos.
Al que hace menos de lo que le piden, llega tarde, pone pretextos y en su mundo, sí llegué 15 minutos tarde, pero cumplí todo. No es lo que te pidieron. Al que hace justo lo que le pides, cumplió en todo. Nada, se fue, llegó a tiempo, se fue a la pura hora, hizo todo. O al que hace más de lo que le pides. Puede sonar a una excusa para explotar a alguien con una ponte la camiseta y trabaja horas extras. Ok, puede ser. Pero si te vas al mundo real, es un negocio. Como en la comedia, como en lo que me digas. ¿A quién le vas a dar ese crecimiento? ¿Quién se lo va a ganar más fácil o quién se va a acercar más? El que hace más de lo que le pides, el que hace un esfuerzo extra, el que no tiene miedo a toparse con pared, el que le entra todo. ¿Sí? Y se requiere estar preparado y se requiere analizar, observar, se requiere estructurar, se requiere estar alerta, se requiere conocer, hacer, si lo llevamos a términos técnicos, diagnóstico de tu audiencia, de tu público, del lugar, del espacio, del escenario, incluso hasta dónde estás parado, hacia dónde se dirige el sonido, dónde están las luces, porque todo eso, pero tú bien lo decías, no, el trabajo del comediante no inicia cuando se sube al escenario, le dan el micrófono y empieza con su rutina. El trabajo del comediante empieza muchísimo antes. Sin embargo, el trabajo central del comediante en temas de efectividad es a la gente le gustó, la gente se está riendo, la gente está volviendo porque te volvieron a anunciar y el lugar de nuevo se volvió a abarrotar o simplemente el lugar no tuvo ninguna variación en su consumo comparado con la ocasión anterior, viéndolo en temas de efectividad. Pero sí, es hacer reír. Hacer reír, tal cual. Pero ¿qué hay? Ajá. ¿Qué hay detrás de las risas? ¿Qué pasa con Omar cuando hay situaciones complicadas y que sabe que tiene que trabajar y hay una frase muy trillada en el espectáculo, en los shows, que dice, el show tiene que continuar? Claro. ¿Qué pasa contigo cuando estás en una situación complicada y el show tiene que continuar? ¿Cómo te subes al escenario queriendo hacer reír a la gente cuando Omar no está en sus mejores momentos? Sí me ha pasado, se me viene a la mente ahorita específicamente un show en Ciudad de México en donde creo que no lo pude ocultar. No sé qué tanta gente se habrá dado cuenta, pero yo era muy consciente estando en el escenario que no estaba haciéndolo como estoy acostumbrado, como debería estarlo haciendo, por un tema personal ahí que tuve con una pareja o con una expareja. Y sí te pega muy fuerte, pero me han pasado otras cosas que tuviste un mal día porque los vuelos se retrasaron, llegaste a penitas, no has comido, lo que tú quieras. Y vuelvo a lo mismo, o sea, tienes que ser profesional, tienes que estar arriba, tienes que oprimir de alguna manera ese mal momento, ese mal sabor de boca o esos malos sentimientos para salir adelante. Sí me ha pasado subirme al escenario más de una vez sintiéndome mal, sintiéndome no pleno, no con ganas de hacer reír a nadie, queriendo estar solo en un cuarto. Hay una frase también de una canción de René que dice, el concierto está lleno, pero yo estoy vacío. Y eso creo que a cualquier persona que se sube a un escenario le ha tocado en algún momento no estarla pasando bien y tener que cumplir con lo que tienes que hacer. Y lo decías muy bien tú, a final de cuentas nadie está para entender eso, ¿no? Tu trabajo es como en el fútbol, eres delantero, tienes que meter goles, hazle como quieras. Y así como somos nosotros viendo un partido y, no, qué malo es, y que así la gente pagó un boleto y está en todo su derecho de exigir de ti lo mejor, porque para eso fue para lo que pagó. Y entonces uno sí tiene que reprimir esa parte y tratar de desenvolverte de la mejor manera. Me ha pasado, sin duda, no hacerlo al 100 y sentirme no en mi mejor momento, pero al final tienes que sacarlo. Y lo abstracto que puede ser porque posiblemente no estabas en tu mejor momento. Posiblemente esa situación personal, emocional que estabas atravesando hacía que la versión interna de Omar fuese una completamente distinta y que lo que necesitaba es un momento de distracción, de risas, de alguien que soportara. Ajá. Pero al contrario, en ese momento estaba siendo tú quien estaba generando risas en otra persona, distracción en otra persona, incluso a lo mejor tu show pudo haber estado en ese momento soportando emocionalmente a alguien del público. Claro. Y cuando Omar no estaba en... Y es bien impactante, te voy a contar una anécdota rápido.
Ahorita que mencionaste eso, me hiciste que me acordara. Es bien impactante el no ser consciente al principio del impacto que puedes tener en otras personas. Ahorita lo decías, lo que le puedes generar a otra persona a pesar de que tú no estés en tu mejor momento. Me acuerdo mucho, antes de pandemia, yo subí un video que afortunadamente se hizo viral, le fue muy bien. Fue un video que me dio mucha chamba, que, de un chiste que se llama Gay por una noche, que ahorita lo estamos platicando, de hecho. Y entonces a mí se me hizo viral este tema de los gatos que platicábamos. Em, y a raíz de ese video, yo empecé a recibir muchos comentarios como demeritando mi trabajo como estandopero, como comediante. Fue tan viral ese video de los gatos en muchos países latinos y de otras partes del mundo que se robó por completo el foco de Omar comediante. Y era Omar Gatos todo el tiempo. Y entonces yo intentaba subir algo de mi contenido y la gente no tenía reparo en irme a comentar. No queremos ver esto, no nos importa, no te conocemos por esto, ni da risa. ¿Dónde están los gatos? Y sonaba chistoso, pero fue algo que tanta repetición. Tenía gente que no fallaba diario en mandarme mensaje privado y decirme, Omar, eres una basura, no das risa, un montón de groserías, insultos, ¿dónde están los gatos? La gente me ponía gatos o muerte y me mandaban screenshots. Estoy denunciando tu página porque no me estás mostrando a los gatos 24/7. Quítate la foto de perfil y pon un gato. Quítale el nombre a la página y ponle los gatos. Y me afectó tanto eso que yo hubo un momento, recuerdo muy bien, estaba en un hotel en Mexicali, que sí, yo dije ya, o sea, yo voy a cancelar mi suscripción a esta vida, yo ya no quiero nada, güey, no me siento bien conmigo, no siento que se me valore el trabajo, el esfuerzo, lo que estoy tratando de hacer, al contrario, tengo literal decenas o cientos de personas diario diciéndome lo malo que soy en lo que hago y cómo no soy merecedor de nada. Entonces sí llegó un momento en que dije, ya, yo tenía un show en Tijuana ese día, había tenido show en Mexicali el día anterior, estaba en el hotel el día siguiente en la mañana, tenía que irme a Tijuana, mi autobús salía a las 11 de la mañana, no fui a tomar el autobús y dije, ya, güey. Y estaba pensando, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ya yo no quiero nada, ya me cansé. Y en lo que estaba pensando, una posible solución, me llegó un mensaje por Instagram, un perfil que no tenía foto, de una chava española. Texto larguísimo que no recuerdo palabra por palabra, pero me decía, acabo de ver tu video del gay, yo soy gay y me estaba a punto de terminar con mi vida. Me conecté a Facebook a poner mi mensaje de despedida. Tengo aquí esto que iba a utilizar para darlo por terminado. Vi tu video, me hiciste reír y se me quedó la moraleja y me hiciste entender que no está mal que yo sea una persona con estas preferencias sexuales, que no me tengo que avergonzar. Me hiciste darme cuenta, riéndome, que estoy bien, que no tengo por qué avergonzarme, ni estar escondido, ni nada. Y te quiero agradecer porque me acabas de salvar la vida. Y me dijo eso, y yo pensando en hacer esto, sintiéndome devastado y triste y con el ego todo herido, y me sentí bien cobarde, porque dije yo, ¿cómo es posible que yo le causé este impacto a esta persona de otro país sin darme cuenta y yo me estoy yendo por el camino fácil? Ya no puedo. Y esa persona no sabe, yo no sé ni cómo se llama, no sé si ella todavía me siga, pero esa persona me salvó la vida, honestamente. Va de la mano con lo que decías, ¿no? El impacto que podemos causar en otras personas, a pesar de estar viviendo nosotros un mal episodio en ese momento. Mi video ahí estaba en redes, tenía ya, yo creo que casi el año, si no es que más de un año el video, y no sé cómo el algoritmo se lo llevó a esa persona en ese momento y esa persona decidió escribirme en ese momento. Yo no estoy diciendo que hubiera llevado a cabo la idea que tenía, no sé si hubiera sido lo suficientemente cobarde o valiente, no sé cómo verlo, pero definitivamente está en mi cabeza. Ya había tomado la decisión, no voy a dar show en Tijuana porque ya esto se acabó. Pasa esto y me pegó muy duro el darme cuenta, güey, ¿qué estás haciendo? Y no estás valorando. O sea, estás aquí queriendo sobar tu ego, que la gente te diga, "Ay, sí, Omar, eres bien bueno, mira cuántos seguidores tienes", cuando el impacto profundo que puedes estar causando en otras personas es mucho más importante. Y fue algo que sí me pegó muy cabrón. Cualquier persona tiene o tenemos
una habilidad enorme para impactar en la vida de cualquier otra persona, de forma positiva o negativa, Claro. con nuestras acciones, con nuestras palabras o con nuestra simple presencia. No somos responsables del todo, porque la otra persona también tiene un grado de responsabilidad, si acepto, si permito, si no acepto, si no permito, su presencia, sus palabras, sus comportamientos. Eso hay que reconocerlo. Sin embargo, esto que tú cuentas ahorita del impacto que puedes tener tú con la rutina, cómo de manera recíproca tú le salvas la vida, esta persona te salva a ti también y hace que te levantes, pues deja muy en claro que, pues, si lo queremos ver de esa manera, hay misiones cuando Sí. hacemos las cosas bien, cuando las disfrutamos y cuando las hacemos con una firme intención. Sí, 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 sí. O sea, en pandemia también a mí mucha gente me dijo, me está sacando de la depresión de esto de no poder salir y que tengo enfermo un familiar. Y yo le digo a la gente en forma de chiste, pero va muy en serio también. Es que me da risa que ustedes creen que yo los salvé de estar tristes, deprimidos, aburridos. Les salvé la vida, como dicen uno que otro, que me siento impostor de repetirlo porque suena muy drástico. Pero yo les digo, ustedes me salvaron a mí también. Yo ahí estaba cotorreando con ustedes, en contacto con la gente. Es una cosa que nunca me hubiera imaginado que llegara a ser tan importante. Es gente, y te podría decir nombres específicos de ciertos seguidores de años que han estado ahí, que se preocupan, que apoyan todo el tiempo sin fallar. Y ahí es donde realmente valoras, ¿no? Sí, claro, todos queremos ganar dinero, todos queremos tener reconocimiento en nuestra chamba, pero luego ves esas cositas y dices tú, híjole, a lo mejor no estoy donde yo pensaba estar profesionalmente, pero está esta parte que no puedo ignorar porque tiene muchísimo valor. Y solo basta, como lo decíamos al inicio, hacer un análisis retrospectivo, irnos hacia atrás y pensar, cuando recién inicié en esto, cómo estaba, qué pensaba, qué sentía, qué quería, y ahorita qué he obtenido, qué siento, qué he hecho, qué pienso en este momento, y si es muy cercano a lo que deseábamos en aquel momento, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Y Claro. si no, algo hicimos mal o simplemente algo no hemos hecho. O algo hay que cambiar. Así es, Así es. así es. Pero lejos de todo esto, lejos de lo que ya nos comentaste que ha sucedido, la reciprocidad que ha habido, del impacto que tienen tantos tus seguidores, tu público, tu audiencia y tú con ellos, sí hay algo que es inevitable porque cualquier persona lo puede tener y está relacionado con los miedos. Ok. ¿Cuál es el mayor miedo de Omar? Ser irrelevante. Ser irrelevante. Creo que eso, o sea, sí es algo que he estado analizando. Ya creo que no me siento un súper experimentado y experto en la comedia, pero creo que ya no puedo catalogarme a mí mismo como un novato. Y he tenido estas rutinas que han tenido cierto impacto, que yo creo que incluso alguna que otra puede llegar a tener un mensaje positivo o que dan mucha risa, pero luego sí me ha pasado esto de que, ¿y qué va a pasar cuando tengan que escribir la siguiente hora completa? ¿Va a dar tanta risa como esto? ¿Mis videos van a seguir pegando? O sea, sí, sí me ha llegado a pasar eso por la cabeza y el miedo a ser irrelevante, porque yo creo que algo que me enseñó mucho de la vida, y súper recomiendo a los padres de familia meter a sus hijos a hacer alguna disciplina deportiva. Ese espíritu competitivo que despertó en mí el jugar fútbol muchísimos años de mi vida, todavía lo tengo acá y trato de canalizarlo de una manera positiva, aunque de repente me puede traicionar. Y es de que yo no estoy jugando para jugar. No es un mundial y soy Corea del Norte y ahí nada más quiero cotorrear. Quiero ganar. Lo que para mí significa ganar, no significa que quiero ser el mejor y que todo el mundo me diga que es el mejor, que soy el mejor. No, quiero ganar lo que para mí es ganar, que es tener un impacto en el medio de la comedia. Y me puede llegar a dar miedo pues pasa, ya tienes años no vigente y tu comedia no pega y la gente ya no está interesada en verte. Más allá del impacto económico que esto obviamente tendría, supongamos que yo ya tuviera la vida arreglada, no estaría cómodo siendo irrelevante. Y tu talento te ha llevado a muchos lugares. Sí, Y has afortunadamente. llegado a muchos escenarios y has compartido escenario con muchas personas, pero si tú te pusieras a pensar ahorita, ¿cuál es la experiencia
más grata que has tenido a lo largo de toda tu historia, de toda la trayectoria que tienes ya siendo comediante, todos estos espectáculos? Ajá. Eh, pues no lo sé, no sé si te podría decir, ajá. Podría decir un evento en específico. Creo que el conjunto de todo, ¿no? El ver a comediantes que yo admiraba, verlos trabajar con ellos, aprender, más allá de un consejo que me den, el aprender viéndolos, el estar ahí. Por ejemplo, a mí me gustó muchísimo un evento que hubo en Monterrey que se llamó Retaguardia Regia, que estuvo La Mole, Adrián Marcelo, Tao Morales, Luis Martínez, Julián Barragán, Luiki Wiki, Ana Tamés, Gavillanas, comediantes, algunos de ellos que yo ya había visto en Comedy Central o en algún lado, que me gustaba su trabajo y el compartir un escenario con ellos y sobre todo el llevarlo de una manera como amistosa y muy orgánica. Ese tipo de cosas son las que me llenan. No sé si te tengo que decir uno, sí me acuerdo la primera vez que me presenté en el Pepsi Center en Ciudad de México, esa vez, sí, por ser uno de los primeros comediantes, digamos, de mi nivel que se presentó ahí, no había muchos eventos de comedia en el Pepsi Center, si no es que creo que casi prácticamente no había. Y estábamos en pandemia y el que me hayan hablado a mí viviendo en Culiacán, teniendo un montón de opciones en otras ciudades, en Ciudad de México sobre todo, sí lo consideré muy halagador, sí me emocionó muchísimo. Caminas por el pasillo y ves las fotos de todos los artistas que se han presentado ahí, cantantes muy famosos y todo. Sí, ese día yo creo que ha sido el show que más nervioso he estado en toda mi vida y que en su momento más me significó porque además Tao Morales, que es un muy buen amigo mío, comediante de Monterrey, que viajó para abrir ese show, se aventó por ahí un speech en el camerino antes de salir al escenario y yo creo que hasta lloré ese día. Yo creo que ese día, mi primer show en el Pepsi Center, sí ha sido el show más significativo. Quizás no ha sido el más mediático, quizás no ha sido donde colaboré con gente más famosa, ni en el que más dinero gané, pero ese yo creo que sí me dejó mucho. Y son experiencias que se llevan, que se guardan, y si lo vemos de manera muy romántica, como muchas veces se hace, son momentos, historias que quedan guardados en nuestro corazón, en nuestras memorias, Sí. y que pues nos hacen reflexionar acerca de cómo iniciamos, qué fue lo primero que hicimos, cómo nos dimos cuenta de la transformación que teníamos que hacer y hasta dónde hemos llegado. Y el hecho de que tú digas, es que he tenido la oportunidad de compartir escenario con personas muy reconocidas, incluso ahorita que dices, este show no fue donde compartí escenario con las personas más reconocidas que conozco, pero fue Ajá. significativo. ¿Quiénes son tu fuente de inspiración en la comedia? ¿Quiénes son estos comediantes que digas, es que para mí mi sensei, el top master es tal, tal y tal? ¿Quiénes son estas personas? Mira, te voy a contestar desde el lado de lo que yo veía y admiraba y me gustaba muchísimo. Mexicano, Franco Escamilla y Polo Polo. Y comediantes de fuera, yo me acuerdo que el primero que yo vi que me impactó muchísimo fueron dos, Dave Chappelle y Chris Rock. Pero yo decir que son como mi inspiración, mi fuente de apoyo, o lo que mi sensei, etcétera, yo te diría que todo comediante con el que yo compartí un escenario me ha dejado algo. He tratado de verlos a todos y a veces, aunque no me toque verlos en el escenario, lo que compartimos en el camerino, te lo prometo que no lo digo por cliché ni por caer bien, de todos o de la mayoría he aprendido algo. Y yo si algo le digo a la gente a veces es, también tengo esta parte de producir eventos de comedia, yo todas las semanas traigo eventos de comedia a Culiacán y Mazatlán, y yo lo que le digo a la gente es, dejen de ver números, dejen de ver reconocimiento en redes sociales, dejen de ver cuántos seguidores tiene, con quién se lleva, con quién sale, dejen de ver eso. Vean el talento en un escenario. Si ustedes encuentran un flyer de un comediante, no reconocen el nombre y no reconocen la foto, no tengan miedo a ir a verlo, porque si se está presentando en un escenario, seguramente es por algo. Denle la oportunidad. Y esa oportunidad yo se la di de alguna manera para permitirme aprenderle a todas estas personas con las que he trabajado. Y si tengo que decir nombres, te diré que de los que más he aprendido últimamente, y si se me va algún nombre, no es a propósito, sin duda Tao Morales, que lo considero mi mejor amigo en este ámbito de la comedia, Cojo Feliz, Adrián Marcelo y Alex Quiroz.
Son, yo creo, los 4 estandoperos, los 4, a los que más les he aprendido, algunos del negocio, algunos de cómo escribir, algunos del profesionalismo, pero a todos ellos les he aprendido algo. Y al que le agradezco muchísimo que me dio el consejo que más me marcó fue Franco Escamilla, cuando yo dejé de utilizar una rutina porque creí que ya estaba muy vieja, muy vista, y me aterrizó muy bonito porque me dice, a ver, tu rutina es de las más bonitas que yo he visto, esa. ¿Por qué ya no la quieres usar? Es que ya creo que ya la vio mucha gente. ¿Cuántos, mucha gente? ¿Cuántas veces te has presentado en Culiacán? ¿Para cuántas personas era ese bar? ¿Cuántas vistas tiene el video en internet? Bájale, no te ha visto nadie. Sigue utilizando lo que te funciona, mejóralo hasta que lo vea todo el mundo o la mayor cantidad de gente posible. Esos son, Franco, por ese consejo, particularmente con él no tengo una relación cercana de amistad ni nada. Y estas 4 personas que te mencioné, sí, yo creo que sí me han ayudado a avanzar en mi carrera. Y lejos de esto que mencionas de las recomendaciones, los consejos, los tips, lo que observas, porque eso también es no solamente lo que te puedan decir de manera directa, sino el hecho de estar abierto a observar, a reconocer sus fortalezas, a decir, esto no le funciona y no quiero cometer el mismo error. Eso también es un ejercicio, porque, Totalmente. o sea, detenerte a observar una rutina, detenerte a estar en un espacio, en un escenario, en un bar, en donde se presenten y decir, es que se va a presentar fulanito comediante, nos da la apertura o les da la apertura a quien se dedica a poder identificar qué es lo que puede fallar. Pero también abre una ventana muy grande que tiene que ver con críticas, celo profesional, incluso hasta conflictos porque pues me ganó el chiste, el público Claro. se rió más, es que es más reconocido, o el temor simplemente a presentarse en un mismo escenario en tiempos distintos con una persona que es muy reconocida, decir, es que ¿para qué voy antes o después de, no sé, Franco Escamilla, Claro. si él ya los hizo reír y lo que yo venga a ofrecerles no se va a comparar en nada con lo que él, ella o cualquier comediante ya les ofreció o ya les generó? A ver, es que ahí tocaste un tema bien importante. Estas personas que mencioné, no es que sean mis senseis, mis maestros o a los que más les aprendí o más les agradezco, porque todo el tiempo me tuvieran entre almohaditas diciéndome lo bueno que soy y el gran futuro que tengo. No, si yo te puedo decir rápido cosas que se me vengan a la mente, es el Cojo Feliz diciéndome, ¿por qué no estás haciendo estas cosas que tendrías que hacer? Mira, estos jóvenes que vienen aquí ya están haciendo lo que tú no haces. Tao Morales diciéndome, así no se escribe. Hiciste reír a la gente con algo bien básico. Sí se rieron porque están borrachos, porque no son un público muy exigente, porque tienes una manera de decirlo. ¿Quieres mejorar en tu escritura? No estás haciendo esto, son chistes incompletos, bla, bla. Adrián Marcelo me agarra y me dice, carnal, ¿no le sabes al negocio o qué? Esto es lo que tienes que hacer, no puedes desperdiciar tu espacio cuando te invitan a contenidos, no puedes, Si yo recuerdo cosas de ellos, inmediatamente se me van a venir a la mente, no halagos y no comentarios esperanzadores, de ahí la llevas y ten paciencia, que es esto que estamos acostumbrados a escuchar porque es lo que queremos escuchar de la gente. No, yo creo que lo que más me ha enseñado de ellos es verlos, uno, y ser consciente de que tal vez lo que hacen yo no lo estoy haciendo, o tal vez ellos hacen cosas que no son para mí, porque también eso es válido, ¿no? Tal persona hace esto, pero tal vez eso no es para mí, a mí no me queda, a mí no me va. Y críticas, como dices tú, ni constructiva ni no constructiva. Lo constructivo lo decides tú. Si me lo tomo mal como una ofensa, ya, estos güeyes nomás me están criticando, nunca voy a ser suficientemente buenos. No se dieron cuenta que sí. No, güey, me lo están diciendo por algo. Y eso es algo que a mí también me pasa. A mí, yo no lo puedo evitar. El tratar de darle un consejo a alguien que va empezando, que es nuevo, y a lo mejor habrá gente que se lo tome a mal. Me ha tocado que me digan, güey, es que Lomar es bien criticón y no quiere que nadie avance y no quiere que bla, bla. No, carnal, o sea, te lo juro que te lo estoy diciendo porque a lo mejor yo ya lo viví, porque alguien ya me lo aconsejó a mí y porque a veces no es bonito escucharlo, pero pues si quieres tener un crecimiento hay que ser autocrítico, hay que agarrar los halagos, hay que tomar confianza, como la parte que decías. Es que si voy a compartir un escenario con el Cojo Feliz y no voy a dar el ancho, me pasó eso, llegar a tener ese pensamiento. Y pues no, carnalito, ¿quieres estar en esto? Métete al ruedo, sin pretextos, ya tienes tu tiempo, ya tuviste chance de prepararte, órale, y que salga bien. Y si no salió bien, pues que está fallando para que salga bien mañana. Y así es como yo he ido aprendiendo. Por eso estas personas que te menciono,
Siento que me han apoyado bastante, porque más allá de hacerme un buen comentario, que lo han hecho sin duda, más allá de apoyarme para lo mejor que me pueda presentar en X o Y escenario, que lo han hecho también, darme su espacio, etcétera, lo que más me ha dejado es cuando me han dicho, cabrón, hay que agarrar el rollo con esto. Y cuando yo digo que tu talento te ha llevado a grandes escenarios y a compartirlos con personalidades ya posicionadas, igual que tú, Ujú. y que has tenido ya la oportunidad también de ver a quienes van empezando, que están creciendo y que les has podido dar alguna recomendación, algún consejo o para los cuales tú eres una fuente de inspiración, vale la pena también preguntar Sí. si tú alguna vez te has detenido a pensar si lo que estás haciendo hoy, Ajá. lo que has obtenido hoy, es lo que tú pensabas obtener o ser cuando empezaste en este mundo de la comedia. Definitivamente no, porque no tenía noción de cómo funcionaba esto. Yo pensaba, 8 años, fama, fortuna, ya, 8 años es mucho tiempo, ¿no? Ya me hice viral, me pegó un video, pero pues no, porque no es así. No lo veo como un fracaso, simplemente porque no era consciente de lo que implicaba esto. Yo lo veía justo como creo que mucha gente lo ve ahora. La clave es hacerme viral porque las redes sociales lo hacen todo y vendo boletos y ya. Y vendo boletos y entonces gano dinero y pues me llevo con famosos. Pero no es así el camino. Sí hay que aprender a hacer las cosas, sí hay que disfrutar el proceso, sí hay que vivir el proceso, sí hay que recorrer el camino antes de querer cruzar la puerta, ¿no? Hay también una analogía por ahí de un poema en donde es muy fácil, tú vas caminando por un lugar y hay un jardín y lo tienes que rodear. Y es muy fácil pasarte entre las flores y pisotearlas, pero no estás viendo la misma perspectiva, no es el mismo ángulo de las cosas, el tener que rodear el ángulo de 90 grados hasta llegar al otro lado, no es el mismo recorrido, no es el mismo proceso, ¿no? Entonces, no estoy donde me imaginé que iba a estar cuando empecé, pero porque no era consciente. Hoy que soy consciente, a partir de que empecé a ser consciente, estoy en un lugar eh, bastante aceptable para mis exigencias, ¿no? Sin embargo, pues quiero más, siempre quiero más. Y yo creo que es justo lo que debemos hacer y así como ahorita tú Ujú. reflexionas y nos compartes, es precisamente como iniciábamos la plática, pensando en qué tan reflexivos, qué tan críticos, qué tan analíticos somos de nosotros mismos, qué tanto ojo nos ponemos a lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, el poder decir esto sí, esto no, lo he mejorado, no lo he mejorado, o simplemente ir avanzando. Porque bien lo decías tú, no es lo mismo avanzar que moverse, porque para Exactamente. moverse muchísimas personas y puedes tener años de trayectoria moviéndote en Es el que sabes mismo qué es lo que eje. yo no veía, perdón que regrese un poquito a ese tema. Em, yo no veía todo lo que se tiene que hacer, deja tú para dar risa, para poder tener un espacio en un escenario. Yo he tenido que crear espacio para mí o para otros comediantes a veces también, si es que quiero seguir trabajando. No es sentarte a esperar a ver quién necesita un comediante, qué bar, a qué bar se le ofrece pagarle a alguien para que le lleve gente. Es crear o ser parte de las personas, porque obviamente no soy el único, que están creando una cultura de comedia y eso es algo para lo que nadie me preparó. Ser el güey que tenga que andar también de empresario negociando y luego de repente me hice productor y luego de repente me hice de otras cosas que tuve que ir desarrollando para poder cumplir mi labor principal o mi objetivo principal, que era subirme a un escenario. Pero no nada más fue pues que me inviten porque soy bueno, ¿no? O porque alguien me recomendó. No hay espacios, Omar. ¿Cómo ves? Es Sinaloa, aquí no hay stand-up. Bueno, pues me toca ir a tocar puertas y a ver, ¿y qué me ofreces? ¿Y qué voy a ganar yo como bar? ¿Y a quién me vas a traer? Bueno, a lo mejor a veces tengo que traer a otros artistas de fuera o más famosos para que le den escenario a los locales. O sea, todo ese tema que sin querer queriendo me convirtió en una especie de empresario de la comedia, pues yo no era consciente que todo eso se tenía que hacer, ¿no? Yo decía, pues me voy a estar subiendo, me van a invitar y listo. Y ahí está otro terreno empedrado que hay que recorrer. Que hay que sortear. Y esto es lo que nadie dice de lo que hay detrás del mundo de la Sí, 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 comedia, sí. las reflexiones hacia dónde nos lleva y lo complicado que puede ser lejos de preparar una rutina y pararse en un escenario y hacer reír a la gente, lo que hay detrás y cómo hay que prepararse, pero sobre todo el hecho de arriesgarse a hacer cosas diferentes, a estar en el ojo público y a jugar con tu imagen, a jugar con tu contenido,
a inspirar, a motivar, pero sobre todo a impactar. Y Omar, ya para ir terminando, tengo una serie de frases que están aquí incompletas y agradecería que respondas con lo primero que se te venga a la mente. Va. ¿Sale? El día que decidí hacer comedia fue porque No tenía otra opción. lo más difícil de ser comediante es Ay, mantener los pies en la tierra. antes de un show suelo pensar en Híjole, perdón que me tarde. Yo sé que no es lo primero que se me vino a la mente, pero sí te lo voy a decir así porque es real. Es una especie de mantra que me digo a mí mismo: eres el mejor comediante de este país, y me lo repito un montón de veces, y eso es lo único que pienso. Sea verdad o no sea verdad, pero estoy pensando esto para como motivarme a mí mismo. cuando un chiste no funciona. Yo Tengo que seguir. a veces me gustaría que la gente supiera que yo también. Que yo también soy persona fuera de las redes y el escenario. Lo que más me ha dolido en este camino es Decepcionar y perder amistades aprendí a ser disciplinado. ¿Cuándo? cuando me topé con pared. La primera vez que me subí a un escenario sentí. Mucho miedo. Mi proceso creativo empieza con Mi opinión sobre eventos sociales. lo que más me apasiona de hacer reír es El impacto sobre la gente. me he sentido solo cuando Cuando no estoy en el escenario. el humor también puede ser una forma de Aprender. lo que no se ve en redes es que yo Soy sensible. cuando me cuestiono mi camino recuerdo que Tengo objetivos y hay que cumplirlos. a veces me da miedo que Ser irrelevante, pero te voy a decir otra. Que se caiga el avión. Cuando vuelo me da miedo eso siempre. lo que me sostiene en este camino es Mis ganas de triunfar. me transformé como persona cuando Entendí que la comedia era más que solo cotorreo. hoy entiendo que mi voz sirve para Impactar. si pudiera hablar con el público después de cada show les diría que Les agradezco por haber tenido confianza en mí. ¿cuál es la filosofía de vida de Omar? Que es lejos de este mantra de decir soy el mejor comediante. ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Qué es lo que te gustaría dejar para tu público? Me acuerdo mucho de algo que me dijo un entrenador de fútbol cuando estaba chico. Para ser hay que parecer. Primero para ser hay que parecer. Primero hay que parecer para poder ser. Y para parecer tienes que creértela. Entonces por eso me digo ese mantra, ¿no? Tengo que creérmela que soy un buen comediante y tengo que parecer un buen comediante, y eso viene desde la actitud. Mi filosofía de vida es eso. Estás persiguiendo algo, como dicen por ahí, vístete para el trabajo para el que estás aplicando, no para el que tienes, ¿no? Entonces, yo trato de comportarme como un profesional, como lo que quiero llegar a ser, como un comediante relevante, pleno y satisfecho con las opiniones que hay en el escenario. Mi filosofía es: la vida no es bonita y no es fácil. Las cosas que valen la pena no llegan fácil. Hay que estrellarse varias veces, hay que caerse 7 veces y levantarse 8. Hay que tener autocrítica, hay que aceptar la crítica de los demás, hay que sobreponerse, hay que ser la persona que está dispuesta a morir en la raya para ganar eso que todos los demás también están peleando, porque no eres el único que quiere conseguir esas cosas. Entonces, sí, lo mío es mucho de espíritu de lucha, por así decirlo. Y eso es lo que falta, y falta muchísimo a los jóvenes darse cuenta que la vida no es sencilla y que los papás no son para siempre y que nos tenemos que enfrentar con una realidad que muchas veces no nos va a gustar. Y que nadie nos debe nada. Nadie nos debe nada. A mí, de verdad, yo no sé si la ando regando por decir esto, pero es que el universo me lo va a dar. Es que me lo merezco. Es que nada, es que la vida es injusta y hay que tragar veneno a veces, y si no le mueves, las cosas no van a suceder solas. Así es, las cosas se hacen haciéndolas. Así es. Del cielo no cae nada, nada va a caer del cielo. Y si es verdad, porque
por idea muy romántica que parezca, nos merecemos todo lo bonito que el mundo, la vida, el universo pueda darnos. Sin embargo, para recibirlo hay que hacer que las cosas sucedan y hay que levantarse temprano y hay que prepararse y hay que hacer cosas extraordinarias y hay que marcar la diferencia, porque el mundo está lleno de personas que hacen lo mismo que tú, que hacen lo mismo que yo y que hacen lo mismo que todas las personas. ¿Y en quién se fijan? Como tú bien lo dijiste, en las personas que marcan la diferencia y que son relevantes y que impactan. Muchísimas gracias, Omar. Gracias por darme la oportunidad. Gracias por darnos la oportunidad de conocer lo que hay detrás de la comedia, lo que hay detrás de una rutina de stand-up. Creo que pues realmente tienes un poder de impactar, de inspirar y de hacer reír a las personas y de sacarlos de esos malos momentos que llegan. Por algo están en el bar, por algo están en tu show, porque quieren reír, porque quieren desconectarse, y qué mejor manera del don, el talento y todo lo que tú tienes para que esas personas lo hagan. Muchísimas gracias a todos los que ya se suscribieron al canal de YouTube. Muchísimas gracias a nuestros seguidores, a quienes están al pendiente de todo nuestro contenido. Yo sé que las historias inspiran, yo sé que ahí en tu casita te sentiste identificado con mucho de lo que Omar nos dijo. Muchísimas gracias por conectar, gracias por darnos esa oportunidad. Ese es el propósito que tiene este espacio. Gracias a MMV Producciones por las condiciones que pone. Si tú consideras que necesitas orientación, ayuda emocional, contáctate a través de nuestras redes sociales oficiales, contáctate a través de los teléfonos que aparecen, contáctate. Nosotros te vamos a escuchar, te vamos a orientar. Esta fue una historia más, una verdadera historia de inspiración que nos dice que el arte de hacer reír a las personas no es sencillo, porque, como bien lo dijo Omar, hay una historia, hay un costal, hay una mochila que viene pesada, pero el hecho es hacerlo siempre con profesionalismo, con mucho talento y buscar siempre hacer la diferencia. Tu historia pudo o puede ser igual que la de Omar. Yo sé que puedes marcar la diferencia así como él lo está haciendo. Yo sé que puedes marcar la diferencia, y así como escuchaste de su voz, de su experiencia y todo lo que ha hecho, tú también lo puedes hacer. Nada te hace diferente, pero eso sí, con la misma idea siempre, darte cuenta que hay de mentes a mentes. Muchísimas gracias. Cada alma se sana con Daniel a tu lado. La vida no es tan vana. Cada risa y llanto, un paso en la senda. Aquí no hay juicio, solo